encontramos en la segunda hora de Primera Página. Estamos en entrevista con Fausto Romeo, es director general de Consenso Educativo. Hablaba de un aproximado de 3.800 planteles educativos privados activos en este momento. Entendemos también que esta cifra ha bajado un poco en los últimos años. Teníamos algunos datos de más de 5.000 planteles educativos que estaban operativos alrededor de unos 2, 3 años y se ha presentado este cambio. ¿Necesariamente esta baja en este número responde a que por razones económicas debieron cerrar? ¿O es que también el número de estudiantes ha cambiado, han migrado de Venezuela, han pasado a otras etapas educativas? ¿Cuáles fueron esas variables para que este número cambiara de esta manera? Hay muchos factores. En este caso, 2018, 17, 5.080, 5.100 planteles. La pandemia afectó. La pandemia, indudablemente, fueron 3 años escolares, aunque estuvo legalmente en contexto de 2 años, pero para nosotros nos afectó en 3 periodos escolares y eso disminuyó. Algunos padres tomaron la decisión de migrarlo al sector público porque, oye, mira, ¿para qué te voy a pagar si mi hijo no se va a sentar en el pupitre? Hasta en esos pensamientos había, ¿no? Entonces, luego algunos se marcharon, o sea, los números de organizaciones internacionales, 6, 7 millones que se marcharon, un porcentaje indudablemente son estudiantes y ese porcentaje de estudiantes también vienen del sector privado, pero también hay algo que el cierre influye en la parte económica, pero también hay algo, el envejecimiento de la educación, como hablo yo, y no lo hago peyorativamente porque vamos hacia ese camino, porque hay propietarios que no han dejado un relevo o inclusive sus hijos dijeron, no, mira, ya, yo no quiero continuar, yo voy a otro ámbito, entonces no hay un relevo para continuar con ese colegio y han cerrado. Pero al fin y al cabo, lo que sí puedo decirte es que la capacidad que tenemos dentro de las aulas, cubrimos nuestra capacidad de mantenimiento de los 3.800, 3.900 planteles que están en este momento de la educación privada en Venezuela, de los 26.000, 27.000 general que hay en todo el país, de todo entre público y privado. Bueno, esos son números que realmente nosotros consideramos que es suficiente para tener en este momento los estudiantes que hay. Hablábamos fuera de cámara de la palabra vocación, que tiene que ver mucho con el tema de la educación, porque esto no pierde vigencia, no deja de ser una labor de vocación, porque más allá de lo científico, de lo tecnológico, de lo económico o de la infraestructura, la educación siempre tiene una carga emocional que es la parte de vocación. Pero ahí entra también en juego la diatriba de que quizás no porque algo sea público o sea gratuito es malo, o no porque sea privado o muy costoso, necesariamente estamos hablando de la mejor calidad o la mejor atención para el niño. Entonces, también cómo se ha equilibrado en estos tiempos esa diatriba entre lo económico y lo costoso, quizás una buena calidad educativa o quizás una educación con algunas falencias. Fíjate, actualmente, y lamentablemente continuamos en ese mismo matiz, el 31 de julio van a graduarse 350.000 bachilleres de la República con un título que va a decir bachiller. Es decir, ese joven puede agarrar el título, comprarse una moto y trabajar de delivery, montarse un puesto de percoliente y trabajarlo, un emprendimiento de tantos que están existiendo en Venezuela, o continuar sus estudios universitarios, que es lo que realmente se desea. Pero ese estudiante que justamente el lunes pasado fue cuando comenzó el proceso de inscripción ante la OPSE, lo que llamábamos anteriormente con el sistema de la OPSE, ahorita el Sistema Nacional de Inscripción, CNI, ¿cuál es la vocación que tiene ese joven cuando estoy en 5º año y le dicen, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Bueno, mira, cada vez que yo hago un recorrido en algún plantel educativo privado, pido hablar con estudiantes de 5º año y muchos me dicen, bueno, no lo sé, esta noche hablo con mi papá y mi mamá. O mira, yo quiero estudiar piloto. ¿Y cómo se estudia eso? ¿Dónde se estudia? No sé, ya yo averiguaré. O sea, no tienen realmente enfocado. Quiero estudiar ingeniería. ¿Y cuál de la ingeniería? Ay, que hay varias ingenierías. Entonces, ese joven perdió una oportunidad durante esos 5 años de estudio, o 6 si es técnico medio profesional, porque hasta de eso, hay técnico medio profesional que estudian una carrera de turismo y terminan inscribiéndose arquitectura, medicina o cualquier otra carrera que no fue acorde de lo que llevó
durante esos estudios de bachillerato de media general. Entonces, ahí es donde entra la parte que yo tengo que formarme desde el primer año de bachillerato. Aquí tenemos unos estudios que son más en primaria de 6 años, que son de primero a sexto grado, 5 años de bachillerato, y luego vamos a los 5 años de universidades, que algunas ya están reduciéndose a 4 años realmente. En este caso, no hablando solamente de la vocación del docente, sino la vocación profesional o la orientación con la que saldría el bachiller egresado una vez que ya, bueno, ha culminado sus estudios de bachillerato. Pero esto también tiene que ver con la calidad de la educación que recibe o el nivel de orientación que recibe también por parte de esos docentes que lo acompañan en el aula a lo largo de esos años. Y quizás esto también tiene que ver con el tipo de plantel, porque hay unos que de una vez, desde el inicio, los van orientando, van testeando cuáles son las inclinaciones, las preferencias, las áreas de conocimiento que tienen esos estudiantes, pero simplemente en otros lugares no se tocan estos puntos. Fíjate que ahora está en boga la robótica, la inteligencia artificial, vamos en ese boom, vamos encaminando, y a lo mejor hay más de uno que dice, pero es que esto no es lo mío es más humanista, yo quiero irme hacia la otra área, pero me estás induciendo hacia esto, que a lo mejor termino inscribiéndome hasta esta carrera, empiezo el primer, segundo, tercer semestre y nada, tengo que cambiarme, reorientarme a lo que realmente era lo que yo quería como vocación desde el primer año de bachillerato. Por eso yo planteo de que tiene que haberse un abanico, inclusive ese sexto grado, que muchas veces no es sino el compendio de primero a quinto grado, que se convierte esa primaria de 5 años, que el bachillerato sea de 3 años para la formación desde física, química, matemática, humanística, y después está en 3 años más de diversificado, donde pueda tener una preparación previa, porque yo dentro de los primeros 3 años de básica ya yo voy orientando, quiero estudiar medicina, entro al 4º año, voy a una práctica, veo sangre, oye, no es lo mío, pero puedo ser farmacéutico, puedo irme al área de salud. No todos los que quieren ir hacia el área de salud tienen que ser médicos también, hay otras áreas también. Quizás no suena tan lejano, porque en el caso de las carreras universitarias completas, las carreras largas, han pasado 4 años y quizás esta alternativa no dista tampoco de la realidad, pero retomando el tema de operatividad de los planteles educativos, ya estamos hablando de lo que pudiera ser el cierre de este año. El día lunes inició este proceso de los nuevos bachilleres para el ingreso al sistema de la OCSU, de lo que serán las universidades, pero ya está la proyección y la prescripción de lo que será el siguiente año escolar. Y nuestros televidentes, allí los padres y representantes, están atentos de si ya se está hablando de lo que pudiera ser un aumento, en qué porcentaje y, por supuesto, cómo van a funcionar, cómo se proyecta el funcionamiento de esos planteles educativos para 2025-2026. Mira, sería irresponsable hablar de porcentaje general porque eso es de acuerdo a lo que hablamos. El proyecto educativo, cada institución educativa debe enfocarse a su proyecto educativo, que es la esencia fundamental de la calidad que estoy ofreciendo. O sea, puede haber en una misma calle 3 planteles educativos y no quiere decir que esto todos sean estándar, no podemos monopolizar inclusive los montos entre uno y otro. ¿Qué es lo que voy a ofrecer yo? O inclusive la capacidad de pago que tienen los padres y representantes para yo montarme en esto. O inclusive la infraestructura que yo tengo que recuperar porque se está deteriorando. Entonces, hay muchos elementos que pueden haber. ¿Va a haber ajustes? Indudablemente que tenemos que saber de que tenemos que el 70% tiene incidencia salarial, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, pues nosotros tenemos que ajustar también los sueldos de nuestros trabajadores. Pero el otro 30% que son los gastos operativos que tampoco se está quedando por debajo, porque tenemos los servicios públicos, por ejemplo, la compañía telefónica que en algún momento nos incrementa unos montos, al mes siguiente lo disminuye, o sea, no tenemos un estándar, o los rellenos sanitarios, competencia del Ministerio de Ecosocialismo, se cobra hasta 200% más que el servicio eléctrico, cosa inverosímil que viene desde el Guri hasta la ciudad capital, por decir algo, una referencia, y entonces vas a ver el recibo y el 200% o 300% inclusive es más que la energía. O sea, no estandarizan a la educación privada como si fuera una empresa privada de una pequeña, mediana o gran empresa, cuando nos ponen en la ley de impuestos de la colaboración del 9% de las pensiones, que no hemos visto resultados, porque inclusive yo mismo hice una propuesta en su oportunidad de que eso fuera enfocado hacia los jubilados y pensionados del Ministerio de Educación, esos 220.000 trabajadores del Ministerio de Educación. Una administración conjunta para ese fondo del 9% que llega a los jubilados y pensionados. Directamente. Profesor, ahora le consulto, a pesar de todas las adversidades que tienen los planteles privados, ¿sería posible o sonaría muy descabellado quizás, como hacen las universidades privadas, que
tienen unos pagos bastante elevados, quizás en comparación a los ingresos reales que tiene el venezolano en este momento. Sería muy descabellado para los planteles privados, quizás de primaria y de bachillerato, realizar ayudas económicas, becas, exoneración a algunos estudiantes en base a estudios socioeconómicos realizados a esas familias, porque bueno, lo hacen ya a nivel universitario, pero quizás con el apoyo de hacerlo desde un nivel más básico, una edad más temprana, pudiera servir de apoyo, pero quizás, bueno, con estas adversidades económicas que enfrentan, quizás esto no puede sonar tan agradable al oído administrativo de algunos planteles. Alguien tiene que pagarlo, eso sí tenemos claro. O sea, hay colegios, como por ejemplo la gran obra de Fe y Alegría, cosa que nosotros respaldamos y ha sido extraordinario, los 180 planteles que tiene arraigado en toda Venezuela, una colaboración, yo creo que no llega ni siquiera a los $50 en bolívares que están haciendo, pero que realmente una institución educativa hoy se requiere más de $100 para mantener todo lo que tiene que ver los trabajadores. Sí, reciben esa subvención, esa ayuda del Ministerio de Educación, que es el mismo sueldo que están recibiendo las escuelas públicas, indudablemente. No es que el Ministerio de Educación le pague una nómina diferente o superior a las escuelas de Fe y Alegría. Pero no soy yo el vocero para ello hablar. Pero en la educación privada, cuando decimos alguna ayuda, ¿quién no? El presupuesto está hecho, o sea, la SUNDE no establece un presupuesto, no establece un presupuesto, no, una fórmula de cálculo de ese presupuesto y de ahí tenemos que llevarlo. Si yo tengo 100 estudiantes, tengo un presupuesto de tanto, tengo que dividirlo por la matrícula que tengo, 1.500 estudiantes. Si voy a exonerar a alguno, es ya porque tenemos a los trabajadores que tenemos dentro de nuestra plantilla profesoral o laboral que está allí, que esos son los que nosotros vemos como beneficio. Pero más allá de eso, alguien tiene que pagarlo. Bien, profesor, nos hemos quedado sin tiempo. En una próxima oportunidad, junto a Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo, estaremos tocando el tema de que los egresados, tanto de planteles públicos como privados, quizás egresan con algunas deficiencias. La Universidad Católica Andrés Bello recientemente realizó una prueba de conocimiento, también encuestó diferentes egresados y, bueno, la calificación en la boleta, digamos, fue muy baja. En una próxima oportunidad es un tema estaremos tocando este punto. Bastante importante. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos en Primera Página. Hacemos una pausa, a la vuelta más actualidad. Ecopráctica.